Parte final de la novela El difunto Matías Pascal, del escritor italiano Luigi Pirandello. Una vez más se me había presentado el pensamiento aplastante de mi absoluta impotencia. ¿Podía batirme en mis condiciones? ¿No quería todavía comprender que yo no podía hacer ya nada? ¿Dos oficiales? Sí, pero hubieran querido saber primero y con fundamento quién era yo. Ah, hasta en la cara podían escupirme, abofetearme, apalearme. Tenía que rogar que golpearan fuerte, cuanto quisieran, sí, pero sin gritar, sin hacer demasiado ruido. Dos oficiales. Y si les hubiera descubierto mi estado, aunque fuera solo un poco. Pero ante todo no me hubieran creído. ¿Quién sabe lo que hubieran sospechado? Y luego hubiera sido inútil, como con Adriana. Aunque me creyeran, me habrían aconsejado que primero volviera a ser un vivo, porque un muerto, vamos, no se encuentra en las debidas condiciones con respecto al código caballeresco. Y entonces, ¿tenía que sufrir tranquilamente la afrenta como antes el robo? Insultado, casi abofeteado, desafiado, irme como un vil, desaparecer así, en la oscuridad de la intolerable suerte que me esperaba, despreciable, odioso para mí mismo. No, no. ¿Y cómo hubiera podido vivir? ¿Cómo soportar mi vida? No, no basta. Basta. Me detuve. Vi que todo a mi alrededor vacilaba. Sentí que las piernas me fallaban ante la aparición improvisa de un sentimiento oscuro, que me produjo un escalofrío de la cabeza a los pies. Pero, por lo menos antes, me dije, desvariando, por lo menos antes intentar, ¿por qué no? Si pudiera, por lo menos probarlo, para no quedar frente a mí mismo como un cobarde. Si pudiera, tendría menos asco de mí. Por lo pronto no tengo que perder. ¿Por qué no probarlo? Estaba a 2 pasos del café Aragno. Allí, a lo que salga. Y en la ciega excitación que me espoliaba, entré. En la primera sala, alrededor de un velador, había 5 o 6 oficiales de artillería y como uno de ellos, al ver que me paraba allí cerca, sombrío, vacilante, se volvió a mirarme. Yo le insinué un saludo y con voz rota por el afán le dije, por favor, perdone, ¿podría pedirle, podría decirle 2 palabras? Era un jovencito sin bigote, que debía de haber salido aquel mismo año de la academia, con las estrellas de teniente. Se levantó enseguida y se me acercó con mucha cortesía. Dígame, señor. Permíteme que me presente. Adriano Meis. Soy forastero y no conozco a nadie. He tenido una pelea, sí. Tendría necesidad de 2 padrinos. No sé a quién dirigirme. Si usted, con un compañero suyo, quisiera... Sorprendido, perplejo, el oficial me contempló durante un rato, luego se volvió hacia sus compañeros y gritó: ¡Grigliotti! Este, que era un teniente viejo con unos bigotazos hacia arriba, el monóculo metido a la fuerza en un ojo, pulido, engomado, se levantó sin dejar de hablar con sus compañeros. Pronunciaba la R a la francesa y se nos acercó, haciéndome una leve, mesurada reverencia. Al verle levantar, estuve a punto de decirle al tenientillo: ese no, por favor, ese no. Pero, sin duda, ningún otro del grupo, como reconocí después, podía haber sido designado mejor que aquel para el caso. Tenía en la punta de los dedos todos los artículos del código caballeresco.
No podría detallar aquí punto por punto todo lo que se complació en decirme alrededor de mi caso, todo lo que pretendía de mí. Tenía que telegrafiar, no sé cómo, no sé a quién, exponer, detallar, ir a ver al coronel. Cabazas, diré. ¿Cómo había hecho él cuando no estaba todavía bajo las armas y le había sucedido en Pavía un caso igual al mío? Porque en materias caballerescas y así, artículos y precedentes y controversias y tribunales y qué sé yo, me había sentido mal desde que le había visto. Figúrense ahora oyéndole decir aquellos despropósitos. En un cierto punto no pude más. Toda la sangre se me había subido a la cabeza y prorrumpí. Sí, señor, lo sé. Está bien, tiene usted razón. Pero, ¿cómo quiere que telegrafíe yo ahora? Yo estoy solo. Yo quiero batirme enseguida, mañana mismo, si es posible. Sin tantas historias. ¿Qué quiere que sepa yo de todo eso? Yo me he dirigido a ustedes con la esperanza de que no habría necesidad de tantas formalidades, de tantas bobadas, de tantas tonterías. Perdóneme. Después de esta arremetida, la conversación se convirtió casi en altercado y terminó improvisamente con un estallido de risa de todos aquellos oficiales. Salí corriendo, fuera de mí, con el rostro encendido, como si me hubieran dado de latigazos. Me llevé las manos a la cabeza como si quisiera retener la razón que se me escapaba. Y perseguido por aquellas risas, me alejé furiosamente para ocultarme, para esconderme de cualquier manera. ¿Dónde? ¿En casa? Me daba horror. Y anduve locamente. Luego, poco a poco, disminuí el paso y finalmente, encolerizado, me detuve, como si no pudiera arrastrar ya el alma, herida por aquel escarnio, acongojada y llena de una plúmbea tristeza angustiosa. Permanecí durante un rato atónito, luego me puse de nuevo en movimiento, sin pensar ya, aligerado de repente, de manera extraña, de todo pensamiento, casi atontado. Y volví a vagar, no sé durante cuánto tiempo, deteniéndome a veces para contemplar los escaparates de las tiendas, que poco a poco se cerraban y me parecía que se cerraban para mí, para siempre, y que las calles poco a poco se despoblaban para que yo me quedara solo en la noche, errabundo, entre casas calladas, oscuras, con todas las puertas, todas las ventanas cerradas, cerradas para mí, para siempre. Toda la vida se cerraba, se apagaba, enmudecía con aquella noche. Y yo la veía ya como lejos, como si no tuviera sentido ni finalidad para mí. Y finalmente, sin quererlo, como guiado por aquel sentimiento oscuro que se había apoderado de mí, que había ido madurando poco a poco en mi interior, me encontré en el puente Margarita, apoyado en el parapeto, contemplando con los ojos abiertos el río, negro en la noche. Allí me asaltó un estremecimiento que hizo que de repente se levantaran con ímpetu rabioso todas mis energías vitales, armadas de un sentimiento de odio feroz contra aquellos que de lejos me obligaban a terminar como habían querido allí en el molino de la Estía. Ellas, Romilda y su madre, me habían empujado a lo que iba a hacer. Ah, yo nunca hubiera pensado en simular un suicidio para librarme de ellas. Y ahora, después de haberme debatido 2 años como una sombra en aquella ilusión de vida, más allá de la muerte me veía obligado, forzado, arrastrado por los pelos, a ejecutar sobre mí su condena. Me habían matado de verdad. Y ellas, solo ellas,
se habían liberado de mí. Me sacudió un estremecimiento de rebelión. ¿Y no podría yo vengarme de ellas en lugar de matarme? ¿A quién estaba a punto de matar? ¿A un muerto? A nadie. Me quedé como deslumbrado por una extraña luz improvisada. Vengarme. Por lo tanto, volver allí, a Miragno, salir de aquella mentira que me ahogaba, que se había vuelto insoportable, volver vivo para su castigo, como con mi verdadero nombre, en mis verdaderas condiciones, con mis verdaderas y propias infelicidades. Pero ¿y las presentes? ¿Podía sacudírmelas de encima como un fardo pesado que se puede arrojar? No, no. Sentía que no podía hacerlo y deliraba allí, en el puente, inseguro todavía de mi suerte. Mientras tanto palpaba en el bolsillo de mi gabán, apretaba con mis dedos inquietos algo que no conseguía comprender qué era. Finalmente, con un impulso de rabia, lo saqué fuera. Era mi gorra de viaje, aquella que al salir de casa para visitar al marqués Goglio me había metido en el bolsillo, sin pensarlo. Iba a tirarla al río, pero en el momento de hacerlo se me ocurrió una idea, una reflexión, hecha durante el viaje de Alenga a Turín. Volvió claramente a mi memoria. Aquí, dije, casi inconsciente entre mí, en este parapeto, el sombrero, el bastón, sí, como ellas allí, en la presa del molino, Matías Pascal, yo aquí ahora, a Adriano Meis, una vez cada uno. Volveré vivo, me vengaré. Un sobresalto de alegría, mejor dicho, un ímpetu de locura se apoderó de mí, me elevó. Sí, sí, yo no tenía que matarme, yo era un muerto. Yo tenía que matar a aquella loca y absurda ficción que me había torturado, desgarrado durante 2 años, a aquel Adriano Meis, condenado a ser un vil, un mentiroso, un miserable. Tenía que matar a aquel Adriano Meis, que al ser como era, un nombre falso, debía tener el cerebro de estopa, el corazón de cartón, las venas de goma, por las cuales tenía que correr un poco de tinta en lugar de sangre. Entonces sí, vamos pues, abajo, abajo, triste fantoche odioso. Ahogado allí como Matías Pascal. Una vez cada uno, aquella sombra de vida, surgida de una mentira macabra, se cerraría dignamente así, con una mentira macabra, y pondría remedio a todo. ¿Qué otra satisfacción podía dar a Adriana por el mal que le había hecho? ¿Y la afrenta de aquel bribón tenía que guardármela? Me había atacado a traición el cobarde. Yo estaba muy seguro de que no tenía miedo de él. No yo, Adriano Meis había recibido el insulto y ahora Adriano Meis se mataba. No había otra salida para mí. Mientras tanto me había asaltado un temblor, como si realmente tuviera que matar a alguien. Pero el cerebro se me había aclarado de repente. El corazón aligerado y gozaba casi de una feliz lucidez de espíritu. Miré a mi alrededor. Sospeché que allí, en el Lungotevere, podía haber alguien, algún guardia que al verme tanto rato en el puente se hubiera detenido a observarme. Quise cerciorarme. Fui y miré primero a la Plaza de la Libertad, luego por el Lungotevere del Melini. Nadie. Entonces volví atrás, pero antes de regresar al puente me detuve entre los árboles, bajo un farol. Arranqué una hoja de la libreta y escribí con lápiz: Adriano Meis. ¿Qué más? Nada. La dirección y la fecha. Bastaba así.
Adriano Meis estaba todo allí, en aquel sombrero, en aquel bastón. Lo dejaría todo en casa, vestidos, libros, el dinero. Después del robo, ya el dinero lo llevaba conmigo. Volví al puente silencioso, agachado. Me temblaban las piernas y el corazón me latía con violencia en el pecho. Elegí el sitio menos iluminado por los faroles y enseguida me quité el sombrero. Metí en la cinta el papel doblado y luego lo puse en el parapeto, con el bastón al lado. Me encasqueté la providencial gorra de viaje que me había salvado y andando, buscando la sombra, huí como un ladrón sin volverme atrás. Capítulo 17. Reencarnación. Llegué a la estación con tiempo para el tren de las 12:10 que iba a Pisa. Una vez tomado el billete, me acurruqué en un vagón de segunda clase con la visera de la gorra hundida hasta la nariz. No tanto para esconderme como para no ver. Pero veía igualmente con el pensamiento. Tenía la pesadilla de aquel sombrero y aquel bastón abandonados allí, sobre el parapeto del puente. Tal vez alguien en aquel momento pasando por allí los descubriría, o tal vez ya algún guardia nocturno había corrido a dar el aviso a la policía. Y yo estaba todavía en Roma. ¿Qué esperábamos? No me quedaba ya aliento. Finalmente el tren arrancó. Por fortuna me había quedado solo en el compartimiento. Me puse en pie, levanté los brazos, emití un interminable suspiro de descanso, como si me hubiera quitado una losa del pecho. Volví a estar vivo, a ser yo. Yo, Matías Pascal. Lo habría gritado en voz alta a todos. Ahora, yo, Matías Pascal, soy yo, no estoy muerto, venme aquí. Y no tenía que volver a mentir, no tenía ya que temer que me descubrieran. Todavía no realmente, hasta que llegara a Miragno. Allí primero tenía que declararme, que hacerme reconocer como vivo, que reinjertarme a mis raíces enterradas. ¿Loco? ¿Cómo podía haberme engañado que un tronco podía vivir separado de sus raíces? Y sin embargo, recordaba mi otro viaje, el de Alenga a Turín. Entonces me había considerado feliz, igual que ahora. ¡Loco! ¡La liberación!, decía. Aquello me había parecido la liberación. Sí, con la capa de plomo de la mentira encima. Una capa de plomo encima de una sombra. Ahora tendría de nuevo a la mujer encima, es verdad, y a aquella suegra. Pero, ¿acaso no las había llevado encima también estando muerto? Ahora por lo menos estaba vivo y me sentía valiente. Nos veríamos las caras. Pensándolo bien, me parecía más que inverosímil la ligereza con que 2 años atrás me había arrojado fuera de toda ley, a la aventura, y volvía a verme en los primeros días, feliz en la inconsciencia, o mejor dicho, en la locura, por Turín, y luego por las demás ciudades, en peregrinación, mudo, solo, encerrado en mí mismo, con el sentimiento de aquello que entonces me parecía mi felicidad. Y heme en Alemania, a lo largo del Rin, en un vapor. ¿Era un sueño? No, había sido una realidad. Si hubiera podido durar siempre en aquellas condiciones. Viajar, forastero de la vida. Pero en Milán, después, aquel pobre cachorro que quería comprar a un viejo cerillero. Comenzaba ya a darme cuenta. Y luego... luego... Volvía a caer con el pensamiento en Roma. Entré como una sombra en la casa abandonada. ¿Dormían todos? Adriana tal vez no,
Me espera todavía, espera que yo vuelva a casa. Le habrán dicho que he ido en busca de 2 padrinos para batirme con Bernaldez. Oye, que todavía no he vuelto a casa y teme y llora. Me oprimí con fuerza la cara con las manos, sintiendo que el corazón se me rompía de angustia. Pero si yo, Adriana, no podía estar vivo para ti, gemí. Mejor que sepas ahora que estoy muerto. Muertos los labios que cogieron un beso de tu boca. Pobre Adriana. Olvida, olvida. Ah, ¿qué ocurriría en aquella casa a la mañana siguiente cuando alguien de la policía se presentara para avisarles? ¿A qué razones, pasado el primer aturdimiento, atribuirían mi suicidio? ¿Al duelo inminente? No. Por lo menos sería muy extraño que un hombre, el cual nunca había dado pruebas de cobarde, se hubiera matado por miedo a un duelo. Y entonces, ¿por qué no podía encontrar padrinos? Fútil pretexto. O tal vez, quién sabe, era posible que en mi extraña existencia hubiera algún misterio. Oh, sí. Sin duda lo pensarían. Me mataba así, sin ninguna razón aparente, sin haber demostrado antes la más mínima intención de hacerlo. Sí, durante aquellos últimos días había cometido más de una extrañeza. Aquel lío del robo, primero sospechado, luego improvisamente desmentido. Tal vez aquel dinero era mío. ¿Tenía acaso que devolvérselo a alguien? Me había apropiado indebidamente de una parte y había intentado hacerme pasar por víctima de un robo. Luego me había arrepentido y al final me había matado. ¿Quién sabe? Sin duda había sido un hombre misteriosísimo. Ni un amigo, ni una carta, nunca en ninguna parte. Hubiera hecho mucho mejor escribiendo algo en aquel papel, además del nombre, la fecha y la dirección. Una razón cualquiera del suicidio. Pero en aquel momento... Y luego, ¿qué razón? ¿Mm? ¿Quién sabe cómo y cuánto? Pensé, delirando. ¿Chillarán ahora los periódicos sobre este misterioso Adriano Meis? Saldrá sin duda aquel famoso primo mío, aquel Francisco Meis de Turín, ayudante de agente, para facilitar sus informaciones a la policía. Se harán investigaciones siguiendo esas informaciones y quién sabe lo que saldrá. Sí, pero ¿y el dinero? La herencia. Adriana ha visto todos aquellos billetes de banco. Imaginémonos a Papiano. Asalto a la alacena. Pero la encontrarán vacía. Y entonces, perdidos en el fondo del río. Lástima. Lástima, qué rabia no haberlos robado todos a un tiempo. La policía requisará mis ropas, mis libros. ¿A quién irán a parar? O por lo menos un recuerdo para la pobre Adriana. ¿Con qué ojos mirará ella ya aquella habitación mía desierta? De esta manera, preguntas, suposiciones, pensamientos, sentimientos se agitaban en mí mientras el tren rugía en la noche. No me daban descanso. Consideré prudente detenerme algunos días en Pisa para no establecer una relación entre la reaparición de Matías Pascal de Miragno y la desaparición de Adriano Meis en Liorna, relación que hubiera podido fácilmente saltar a la vista, en especial si los periódicos de Roma hablaban demasiado de este suicidio. Esperaría en Pisa los periódicos de Roma, los de la noche y los de la mañana. Luego, si no habían armado demasiado ruido, antes que a Miragno iría a Oneglia, a casa de mi hermano Roberto, para experimentar en él la impresión que haría mi resurrección. Pero tenía absolutamente que prohibirme hacer la más mínima alusión a mi estancia en Roma, a las aventuras, a las cosas que me habían sucedido. De aquellos 2 años y medio de ausencia daría noticias fantásticas de lejanos viajes.
Ah, ahora que volví a estar vivo, ¿podría también yo darme el gusto de decir mentiras? Muchas, muchas, incluso de la fuerza de aquellas del caballero Tito Lenzi, y mayores todavía. Me quedaban más de 52.000 liras. Los acreedores, sabiendo que estaba muerto, se habrían ido sin duda contentado con la finca de la Stía y con el molino. Vendidos los dos, se habrían arreglado de la mejor manera posible. No me molestarían más. Si acaso, ya pensaría yo la manera de que no me molestaran. Con 52.000 liras en Miragno, no digo en la opulencia, pero podía vivir discretamente. En cuanto bajé del tren en Pisa, ante todo fui a comprar un sombrero de forma y dimensiones del que Matías Pascal solía llevar en sus días. Enseguida me hice cortar la cabellera de aquel imbécil de Adriano Meis. Cortos, bien cortos, ¿eh? Le dije al barbero. Me había crecido ya un poco la barba y ahora con los cabellos cortos comencé a adquirir mi aspecto de antes, pero muy mejorado, más fino, sí, mucho mejor. El ojo ya no estaba torcido, no era ya el ojo característico de Matías Pascal. Bueno, algo de Adriano Meis me quedaría en la cara. Pero, sin embargo, ahora me parecía mucho a Roberto, mucho más de lo que nunca hubiera imaginado. Lo malo fue cuando, después de haberme librado de toda aquella pelambrera, volví a ponerme en la cabeza el sombrero comprado poco antes. Se me hundió hasta las orejas. Tuve que arreglármelo con la ayuda del barbero, poniendo un aro de papel bajo la badana. Para no entrar así con las manos vacías en un hotel, compré una maleta. Por el momento metería dentro de él un traje que llevaba y el gabán. Tenía que aprovisionarme de todo, ya que no podía esperar que después de tanto tiempo allí en Miragno, mi mujer hubiese conservado algún traje mío y la ropa blanca. Compré un traje de confección y me lo dejé puesto. Con la maleta nueva fui al Hotel Neptuno. Había estado ya en Pisa cuando era Adriano Meis y entonces me había alojado en el Hotel de Londres. Había ya admirado todas las maravillas del arte de la ciudad. Ahora, agotadas las fuerzas por las violentas emociones, en ayunas desde la mañana anterior, me caía de hambre y sueño. Comí algo y luego dormí hasta casi la noche. En cuanto me desperté, sin embargo, me asaltó un sombrío delirio creciente. Aquel día ha pasado casi sin ser advertido por mí entre los primeros asuntos y luego aquel sueño de plomo en que había caído. ¿Quién sabe cómo había transcurrido allí en casa de Pagliari? Alboroto, asombro, curiosidad morbosa de los extraños, investigaciones, sospechas, hipótesis extravagantes, búsquedas inútiles. Y mis ropas y mis libros allí, contemplados con aquella consternación que inspiran los objetos pertenecientes a alguien que ha muerto trágicamente. Y yo había dormido. Y ahora, en esta impaciencia angustiosa, tenía que esperar hasta la mañana del día siguiente para saber algo por los periódicos de Roma. Mientras tanto, no pudiendo ir a Miragno, por lo menos a Oneglia, me tocaba permanecer en una bonita condición, dentro de una especie de paréntesis de 2, de 3 días, y tal vez incluso más. Muerto allí en Miragno como Matías Pascal y muerto aquí en Roma como Adriano Meis. Sin saber qué hacer, esperando distraerme un poco de tantas consternaciones, me llevé a estos dos muertos de paseo por Pisa. Oh, fue un paseo agradabilísimo. Adriano Meis, que ya había estado allí, quería casi hacer de guía y de cicerone a Matías Pascal. Pero este, oprimido por muchas cosas que le pasaban por la cabeza, se zafaba con malas maneras. Movía un brazo como para quitarse delante aquella sombra molesta, melenuda, con levita, con el sombrerazo de alas anchas y con lentes.
Vamos, anda, anda, vuelve al río ahogado. Pero recordaba que también Adriano Meis, paseando 2 años atrás por las calles de Pisa, se había sentido importunado, fastidiado de la misma manera por la sombra, igual molesta, de Matías Pascal. Y hubiera querido con el mismo gesto sacársela de delante, arrojándola de nuevo a la presa del molino. Allí, en la estía. Lo mejor era no hacer caso a ninguno de los dos. Oh, blanco campanario. Tú podías colgar hacia un lado. Yo entre aquellos dos, ni a un lado ni a otro. Como Dios quiso, llegué finalmente a superar aquella interminable noche de angustia y a tener en la mano los periódicos de Roma. No diré que su lectura me tranquilizara, no podía. La consternación que se apoderaba de mí fue, sin embargo, pronto superada al ver que los periódicos habían dado las proporciones de un acostumbrado suceso a la noticia de mi suicidio. Todos decían, poco más o menos, lo mismo. Hablaban del sombrero, del bastón encontrados en el puente Margherita, con la lacónica nota. Decían que era de Turín, hombre un tanto singular, y que se ignoraban las razones que me había llevado a aquella triste decisión. Uno, sin embargo, insinuaba la suposición de que hubiera, por medio de una razón íntima, fundándose en una disputa con un joven pintor español en casa de un conocidísimo personaje del mundo clerical. Otro decía, probablemente por trastornos económicos. Noticias vagas, en una palabra, y breves. Solo un periódico de la mañana que acostumbraba a narrar profusamente los sucesos del día aludía a la sorpresa y al dolor de la familia del caballero Anselmo Pagliari, jefe de negociado del Ministerio de Instrucción Pública, ahora jubilado, en cuya casa vivía Adriano Meis, muy apreciado por su reserva y por sus corteses maneras. Gracias. También este periódico, narrando el altercado con el pintor español M.B., dejaba entender que había que buscar la razón del suicidio en una secreta pasión amorosa. En una palabra, me había matado por Pepita Pantogada. Pero, en fin de cuentas, mejor así. El nombre de Adriana no había salido, ni se hacía ninguna alusión a mis billetes de banco. La policía, pues, debía de haber indagado a escondidas. Pero, ¿siguiendo qué rastro? Podía partir para Oneglia. Encontré a Roberto en el campo para la vendimia, lo que yo experimenté al ver mi hermosa costa, en la que creía que no volvería a poner los pies. Será fácil de comprender. Pero turbaba mi alegría el ansia de llegar, la aprensión de que me reconocería por el camino algún extraño antes que mis parientes, la emoción creciente que me procuraba el pensamiento de lo que experimentarían ellos al volverme a ver vivo, de repente, en su presencia. Pensándolo se me nublaba la vista, se me oscurecía el cielo y el mar, la sangre se me helaba en las venas y el corazón me latía tumultuosamente. Y me parecía que no llegaba nunca. Cuando finalmente el criado vino a abrirme la cancela de la graciosa villa aportada en dote a Berto por la mujer, me pareció al atravesar el paseo que volvía realmente del otro mundo. Haga el favor, me dijo el criado, cediéndome el paso a la entrada de la villa. ¿A quién debo anunciar? No encontré voz para contestarle. Escondiendo mi esfuerzo con una sonrisa, balbucí. Diga, dígale que
Sí, que hay un amigo íntimo que viene de lejos. Ujú, así. Por lo menos aquel criado debió de tomarme por tartamudo. Dejó mi maleta junto al perchero y me invitó a entrar en el salón. Esperando me reía, resoplaba, miraba a mi alrededor en aquel saloncito claro, bien puesto, amueblado con muebles nuevos de laca verdosa. Vi de repente en el umbral de la puerta por donde había entrado un hermoso niño de unos 4 años, con una pequeña regadera en una mano y un rastrillo en la otra. Me miraba todo ojos. Experimenté una ternura indecible. Debía de ser un sobrinito mío, el mayor de Berto. Me incliné, le invité con la mano a que se acercara, pero le di miedo y salió corriendo. En aquel momento oí que se abría la otra puerta del salón. Me enderecé, los ojos se me enturbiaron por la emoción y una especie de risa convulsiva gorgojeó en mi garganta. Roberto se había quedado delante de mí, turbado, casi aturdido. ¿Con quién? Comenzó a decir. ¡Berto! Le grité abriendo los brazos. ¡No me reconoces! Se volvió palidísimo al oír mi voz. Se pasó rápidamente una mano por la frente y por los ojos y vaciló balbuciendo. ¿Cómo? 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 Pero yo le sostuve, aunque él se hiciera atrás como si tuviera miedo. Soy yo, Matías. No tengas miedo. No estoy muerto, ¿no me ves? Tócame. Soy yo, Roberto. Nunca he estado más vivo que ahora. Vamos, vamos, vamos. Matías, 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 comenzó a decir el pobre Berto, no dando crédito a sus ojos. Pero ¿cómo es posible? Tú. Oh, Dios mío. ¿Cómo es posible, hermano mío? Querido Matías. Y me abrazó fuerte, fuerte, fuerte. Me eché a llorar como un niño. ¿Cómo es posible? Volvió a preguntarme Berto, que lloraba también. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aquí estoy, ¿no ves? He vuelto. No del otro mundo, no. Siempre he estado en este mundo. Vamos, ahora te explicaré. Cogiéndome con fuerza de los brazos, con la cara llena de lágrimas, Roberto me miraba todavía pasmado. Pero, ¿cómo es posible? Si allí no era yo, ya te explicaré. Me han tomado por otro. Yo estaba lejos de Miragno y supe, como tal vez lo supiste tú, por un periódico, mi suicidio en la Estía. ¿Así? ¿No eras tú? Exclamó Berto. ¿Y qué has hecho? El muerto calla. Te lo contaré todo. Por ahora no puedo. Te digo solamente eso, que he ido de una parte a otra, creyéndome feliz. A lo primero, ¿sabes? Luego, por muchas cosas me he dado cuenta de que me había equivocado, que hacer el muerto no es una buena profesión. Y heme aquí, vuelvo a estar vivo. Matías, siempre lo he dicho, Matías, loco, 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 exclamó Berto. ¡Ah, qué alegría me has dado! ¿Quién podía esperársela? Matías vivo, aquí. Pero, ¿sabes que no sé creerlo todavía? Déjame que te mire. Pareces otro. ¿No ves que me he arreglado también el ojo? Ah, ya, sí. Por eso me parecía, no sé, te miraba, te miraba magnífico. Vamos, vamos a ver a mi mujer. Oh, pero, espera. Tú se detuvo improvisamente y me miró trastornado. ¿Tú quieres volver a Miragno? Claro, esta noche. ¿Así? ¿No sabes nada? Se cubrió el rostro con las manos y gimió. Desgraciado, ¿qué has hecho?
¿Qué has hecho? Pero no sabes que tu mujer... ¿Muerta? Exclamé yo en suspenso. No, peor. Ha vuelto a casarse. Me quedé pasmado. ¿A casarse? Sí, con Pomino. He recibido la participación. Hará más de un año. Pomino, Pomino, marido de... Balbucí, pero enseguida una risa amarga, como eructo de bilis, saltó a la garganta y me reí. Me reí estrepitosamente. Roberto me miraba asombrado, temiendo tal vez que hubiera perdido la razón. ¿Te ríes? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Grité sacudiéndole por los brazos. Tanto mejor. Esto es el colmo de mi fortuna. ¿Qué dices? Saltó Roberto casi rabiosamente. ¿Fortuna? Pero si tú ahora vas allí, figúrate si voy, enseguida. Pero ¿no sabes que te toca quedarte con ella otra vez? ¿Yo? ¿Cómo? Pues claro, insistió Berto mientras ahora yo le miraba a mi vez asombrado. El segundo matrimonio se anula y tú estás obligado a llevártela. Sentí que me alteraba todo yo. ¿Cómo? ¿Qué clase de ley es esta? Grité. Mi mujer vuelve a casarse y yo... ¿Qué va? ¡Calla! No es posible. Y yo, en cambio, te digo que es así, sostuvo Berto. Espera, está mi cuñado en casa. Te lo explicará mejor él, que es doctor en leyes. Ven, o mejor no. Espera un poco aquí. Mi mujer está encinta. No quisiera que, aunque te conozca poco, una impresión demasiado fuerte pudiera perjudicarla. Voy a prevenirla. Espera, ¿eh? Y me llevó de la mano hasta la puerta como si temiera todavía que al dejarme un momento yo pudiese desaparecer de nuevo. Al quedarme solo comencé a dar vueltas por el salón, como un león en la jaula. Se ha vuelto a casar con Pomino, claro, hasta la misma mujer. Él la había amado antes. Le habrá parecido imposible. Y también ella, ya me lo puedo pensar. Rica, mujer de Pomino. Y mientras ella aquí volvía a casarse, yo allí en Roma. Y ahora tengo que llevármela otra vez. ¿Será posible? Poco después Roberto vino a llamarme todo feliz. Sin embargo, yo estaba tan trastornado por esa inesperada noticia que no pude corresponder al alborozo con que me recibieron mi cuñada, su madre y su hermano. Berto se dio cuenta de ello y enseguida interpeló a su cuñado sobre lo que me importaba, ante todo, saber. Pero, ¿qué ley es esta? Prorrumpí una vez más. Perdone, esta es una ley turca. El joven abogado sonrió acomodándose los lentes en la nariz con aire de superioridad. Pero, sin embargo, es así, me repuso. Roberto tiene razón. No recuerdo con precisión el artículo, pero el caso está previsto por el código. El segundo matrimonio se anula cuando aparece el primer cónyuge. ¿Y yo tengo que llevarme otra vez? Exclamé airadamente, a una mujer que a sabienda de todos ha estado durante un año entero en funciones de mujer con otro hombre, el cual... Pero, por culpa suya, perdone, querido señor Pascal, me interrumpió el abogadillo sin dejar de sonreír. ¿Por mi culpa? ¿Cómo? Dije yo. Aquella buena mujer se equivoca, ante todo, al identificarme en el cadáver de un desgraciado que se ahoga, luego se apresura a casarse de nuevo y la culpa es mía. ¿Y yo tengo que llevármela otra vez? Sin duda, replicó él, desde el momento en que usted, señor Pascal, no quiso poner remedio a tiempo, es decir,
antes del término prescrito por la ley para contraer un segundo matrimonio, al error de su mujer, error que pudo también, no lo niego, ser de mala fe. Usted aceptó aquella falsa identificación y se valió de ella. Oh, fíjese, yo le alabo por esto. Para mí ha hecho perfectamente. Es más, lo que siento es que usted vuelva para enredarse en el lío de nuestras estúpidas leyes sociales. Yo, en su caso, no hubiera vuelto a aparecer. La calma, la sabiondez petulante de aquel jovencito recién doctorado me irritaron. Porque usted no sabe lo que quiere decir eso, le repuse yo, encogiéndome de hombros. ¿Cómo? Reanudó él. ¿Se puede dar mayor fortuna, mayor felicidad que esta? Sí. Pruébela. Pruébela, exclamé, volviéndome hacia Berto para dejarlo allí, con su presunción. Pero también por este lado encontré espinas. Oh, a propósito, me preguntó mi hermano, ¿y cómo te las has arreglado durante todo este tiempo para...? Y frotó el pulgar contra el índice para dar a entender dinero. ¿Que cómo me las he arreglado? Le repuse. Es una historia muy larga. No estoy ahora en condiciones de contártela. Pero he tenido dinero, ¿sabes? Y tengo todavía. No creas, pues, que he vuelto a Miragno porque me falte. Ah, ¿te empeñas en volver? Insistió Berto. ¿Incluso después de estas noticias? Pues claro que vuelvo, exclamé. ¿Te parece que después de lo que he experimentado y sufrido, puedo querer seguir haciendo el muerto? No, querido hermano, allí, allí. Quiero mis papeles en regla. Quiero volver a sentirme vivo, bien vivo, aún a costa de tener que llevarme otra vez a mi mujer. Dime, ¿vive todavía la madre, la viuda Pescatore? No lo sé, me repuso Berto. Comprenderás que después del segundo matrimonio... Pero creo que sí, que vive. Me siento mejor, exclamé. Pero no importa, me vengaré. Ya no soy el de antes, ¿sabes? Solo lo siento porque será una suerte para aquel imbécil de Pomino. Todos se rieron. El criado, mientras tanto, vino a anunciar que la mesa estaba servida. Tuve que quedarme a almorzar, pero estaba tan impaciente que ni siquiera me di cuenta de que comía. Al final, sin embargo, noté que había devorado. La fiera en mí se había refusilado para prepararme al inminente asalto. Berto me propuso que me quedara por lo menos aquella noche en la villa. A la mañana siguiente iríamos los dos a Miragno. Quería disfrutar de la escena de mi imprevisto retorno a la vida, de mi caída como un gavilán sobre el nido de Pomino. Pero yo no me contenía ya y le rogué que me dejara ir solo. Y aquella misma noche, sin otra dilación, salí en el tren de las 8. Dentro de media hora, en Miragno. Ansiosa rabia o rabiosa ansia, no me preocupé ya de si otros me reconocían antes de bajar o apenas llegado a Miragno. Como única precaución, me había metido en un vagón de primera clase. Era de noche y además el experimento hecho con Berto me tranquilizaba. Enraizada como estaba en todos la certidumbre de mi triste muerte, acaecía hacía ya 2 años, nadie podía pensar que yo fuera Matías Pascal. Quise asomar la cabeza
esperando que la vista de los lugares conocidos me despertara alguna emoción menos violenta, pero solo sirvió para aumentarme el ansia y la rabia. Bajo la luz, bajo la luna, entreví a lo lejos el declive de la estina. Asesinos, silbé entre dientes. Allí, pero ahora, ¿cuántas cosas? Alterado por la inesperada noticia, me había olvidado de preguntar a Roberto. La finca, el molino, ¿habían sido realmente vendidos o seguían estando por común acuerdo de los acreedores bajo una administración provisional? ¿Y Malagna había muerto? ¿Y tía Escolar? No me parecía que solo hubieran pasado 2 años y algunos meses. Me parecía una eternidad. Y que así, como me habían sucedido cosas extraordinarias, igualmente hubieran tenido que ocurrir en Miranda. Y sin duda se hubiera encontrado mal allí, con el inevitable recuerdo mío. Tal vez se había ido a vivir con el padre, en el palacio. Figúrense la viuda Pescatore, aires de matrona ahora, y aquel pobre caballero Pomino, Jerónimo I, delicado, gentil, pacífico, entre las garras de la bruja. ¡Qué escenas! Ni el padre, sin duda, ni el hijo habían tenido el valor de quitársela de encima. Y ahora, qué rabia, les libraría yo de ella. Sí, tenía que dirigirme a casa de Pomino, ya que aunque no los encontrara, podría saber por la portera dónde irles a buscar. Oh, pueblecito mío dormido, qué confusión mañana al saber la noticia de mi resurrección. Aquella noche hacía luna, pero todos los faroles estaban apagados, como de costumbre, en las calles casi desiertas, ya que era la hora de cenar para la mayoría. A causa de mi gran excitación nerviosa, había perdido casi la sensibilidad de las piernas. Caminaba como si no tocara el suelo con los pies. No sabría decir en qué estado de ánimo me encontraba. Tengo solamente la impresión como de una enorme, homérica carcajada que en la violenta excitación me alteraba todas las entrañas sin poder estallar. Si hubiera estallado, habría hecho saltar como dientes los adoquines de la calle y vacilar las casas. Llegué en un instante a la casa de Pomino, pero en aquella especie de garita que hay en el vestíbulo no encontré a la vieja portera. Esperaba desde hacía algunos minutos impaciente cuando en una de las hojas de la puerta vi una faja de luto descolorida y polvorienta, clavada allí, evidentemente, desde hacía algunos meses. ¿Quién se había muerto? ¿La viuda Pescatore? ¿El caballero Pomino? Sin duda uno de los dos. Tal vez el caballero. En este caso encontraría sin duda a mis dos palomos asentados en el palacio. No pude esperar más. Comencé a subir de dos en dos la escalera. En el segundo rellano encontré a la portera. ¿El caballero Pomino? Por el estupor con que aquella vieja tortuga me miró, comprendí que debía de ser justamente el pobre caballero el muerto. El hijo, me corregí enseguida, volviendo a subir. No sé qué farfulló para sí la vieja por las escaleras. Al pie del último rellano tuve que detenerme. No tenía aliento.
Miré la puerta y pensé, tal vez cenan todavía, los tres a la mesa, sin sospechar nada. Dentro de pocos instantes, en cuanto haya llamado a esa puerta, su vida cambiará. Todavía está en mi mano la suerte que pende sobre su cabeza. Subí los últimos escalones, con el cordón de la campanilla en la mano. Mientras el corazón se me subía a la garganta, agucé el oído. Ningún ruido. En aquel silencio oí el tin-tin lento de la campanilla, tirada apenas, despacito. Toda la sangre se me subió a la cabeza y los oídos comenzaron a zumbarme, como si aquel leve tintineo que se había extinguido en el silencio hubiera lado de la para impedir que el corazón me saltara fuera. Luego, con casi sintiendo, dije, Matías Pascal. Matías Pascal, repetí con voz todavía más cavernosa. Entré gritando, Matías, otro mundo. Ay, abiertos. Salto le cogí la luz, que ya se le caía de la mano. ¡Cállate!, le grité en los morros. ¿Me tomáis por un fantasma de verdad? ¿Vivo?, gritó ella, espantada, con las manos entre los cabellos. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo!, dije yo con feroz alegría. Me identificaste como muerto, ¿no es verdad? Ahogado. ¿Y de dónde vienes?, me preguntó con terror. Del molino, bruja, le grité. Ten la luz, mírame bien. ¿Soy yo? ¿Me reconoces o te parezco todavía aquel desgraciado que se ahogó en la estía? ¿No eras tú? Muérete, bruja. Yo estoy aquí, vivo. Vamos, levántate tú, tipo. ¿Dónde está Romilda? Por favor, gimió Pomino, levantándose apresuradamente. La niña. Tengo miedo. La leche. La aferré por un brazo, quedándome en suspenso yo ahora. ¿Qué niña? Mi, mi hija, balbució Pomino. ¡Ah! ¡Qué asesinato!, gritó la pescatore. No pude responder, todavía bajo la impresión de esta nueva noticia. ¿Tu hija?, murmuré. ¿Una hija por añadidura? Esto además... Mamá, vaya con Romilda, por favor, suplicó Pomino. Pero era demasiado tarde. Romilda, con el pecho al aire, la niña mamando, toda en desorden, como si al oír los gritos se hubiera levantado apresuradamente de la cama, se adelantó, me entrevió. ¡Matías!, y cayó en brazos de Pomino y de la madre, que se la llevaron, dejando en la confusión a la niña en mis brazos. Me quedé en la oscuridad allí, en el recibimiento, con aquella niñita en brazos.
que lloraba con su vocecita agria de leche. Consternado, alterado, oía todavía el grito de aquella mujer que había sido mía y que ahora era madre de esta niña no mía. No mía. Mientras que a la mía, ella entonces no la había amado. Y por lo tanto ahora yo no podía tener piedad, ni de esta ni de ellos. ¿Se había vuelto a casar? Pues yo ahora... Pero aquella pequeña seguía llorando. ¿Qué hacer? Para tranquilizarla me la puse contra el pecho y comencé a golpearle suavemente los hombros y a mecerla, paseando. El odio se desvaneció, el ímpetu cesó y poco a poco la niña se cayó. Pomino me llamó en la oscuridad con miedo. Matías, la pequeña. Calla, la tengo aquí, le repuse. ¿Y qué haces? Me la como. ¿Qué hago? Me la habéis echado a los brazos. Ahora déjamela. Se ha callado. ¿Dónde está Romilda? Acercándoseme todo tembloroso y en suspenso, como una perra que ve en manos de su dueño a su cachorro, me preguntó, ¿Romilda? ¿Por qué? Me preguntó. Porque quiero hablar con ella, le repuse rudamente. Se ha desmayado, ¿sabes? ¿Desmayado? La haremos volver en sí. Pomino se me plantó delante, suplicante. Por favor, escucha. Tengo miedo. ¿Cómo estás vivo? ¿Dónde has estado? Ay, Dios mío. Escucha, ¿no podrías hablar conmigo? ¡No!, le grité. Con ella he de hablar. Tú, aquí, ya no representas nada. ¿Cómo? ¿Yo? Tu matrimonio se anula. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Y la niña? ¿La niña? ¿La niña? Mascullé. Desvergonzados. En 2 años, marido y mujer y una niña. Calla, monina, calla. Vamos a ver a mamá. Vamos, llévame. ¿Por dónde se va? En cuanto entré en el dormitorio con la niña en brazos, la viuda pescatore quiso saltarme encima como una hiena. La rechacé con un furioso codazo. Ande, allá usted. Aquí tiene a su yerno. Si quiere chillar, chíllele a él. Yo no la conozco. Me incliné hacia Romilda, que lloraba desesperadamente, y le tendí a su hija. Vamos, ten. ¿Lloras? ¿Por qué lloras? ¿Lloras porque estoy vivo? ¿Querías que estuviese muerto? Mírame. Vamos, mírame la cara. ¿Vivo o muerto? Ella quiso entre lágrimas levantar los ojos hacia mí y con voz rota por los sollozos balbució. Pero, ¿cómo? ¿Tú? ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¿Qué he hecho? Sonreí. ¿Me preguntas a mí qué he hecho? Tú has vuelto a casarte con ese bobo. Tú has puesto en el mundo una hija y tienes el valor de preguntarme a mí qué he hecho. ¿Y ahora qué?, gimió Pomino cubriéndose la cara con las manos. Pero tú, ¿dónde has estado? Te has hecho pasar por muerto y te has escapado. Comenzó a gritar la pescadora acercándose con los brazos levantados hacia mí. Le aferré uno, se lo retorcí y le grité. ¡Cállese! ¡Se lo repito! ¡Cállese! Porque si la oigo resollar, pierdo la piedad que me inspira este imbécil de su yerno y esa criatura y hago valer la ley. ¿Sabe qué dice la ley? Que yo ahora tengo que llevarme a Romilda. ¡Mi hija! ¡Tú! ¡Tú estás loco!, gritó impertérrita ella. Pero Pomino, bajo mi amenaza, se le acercó enseguida para suplicarle que se calmara, por amor de Dios. La bruja entonces me dejó y comenzó a arremeter contra él. Estúpido,
flojo, bueno para nada, que no sabía hacer otra cosa que llorar y desesperarse como una mujerzuela. Rompí a reír hasta que me dolieron los costados. ¡Cállese!, grité. Cuando pude contenerme, se la dejo muy gustoso. ¿Me cree en serio tan loco como para volver a ser su yerno? ¡Ja! Pobre Pomino, pobre amigo mío, perdóname, ¿sabes? Si te he llamado imbécil, perdóname, pero ¿has oído? Te lo ha llamado también ella, tu suegra. Y te puedo jurar que también me lo ha dicho antes Romilda, nuestra mujer. Sí, justamente ella me había dicho que le parecías un imbécil, un estúpido, un insulso y no sé qué más. ¿No es verdad, Romilda? Di la verdad. Vamos, vamos, deja de llorar, querida. Tranquilízate. Mira, así puedes hacer daño a tu niña. Yo ahora estoy vivo, ¿ves? Y quiero estar alegre. Alegre, como decía un borracho amigo mío. Alegre, Pomino. ¿Crees tú que quiero dejar a una niña sin mamá? No, no. Tengo ya un hijo sin padre. ¿Ves, Romilda? Estamos en paz. Yo tengo un hijo que es hijo de Malagna y tú ahora tienes una hija que es hija de Pomino. Si Dios quiere, un día los casaremos. Ahora ya, aquel hijo no tiene que molestarse más. Hablemos de cosas alegres. Dime cómo habéis hecho tú y tu madre para reconocerme muerto, allí, en la estía. Pero también yo, exclamó Pomino exasperado. Y todo el pueblo, no solo ellas. Vaya, vaya. Tanto se me parecía, pues. Tu misma estatura, tu barba, vestido como tú, de negro, y luego hacía tantos días que habías desaparecido. Sí, me había escapado. ¿Has oído? Como si no me hubieran hecho escapar ellas. Estas. Y sin embargo, estaba a punto de volver, ¿sabes? Pues sí, cargado de oro. Cuando... que sí, que no, muerto, ahogado, putrefacto, irreconocido por añadidura. Gracias a Dios me he dado buena vida durante 2 años, mientras que vosotros aquí, noviazgo, bodas, luna de miel, fiestas, alegría, la hija, el muerto al hoyo, ¿eh? Y el vivo al bollo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora?, repitió Pomino. Romilda se levantó para poner a la niña en la cuna. Vamos, vamos allí, dije yo. La pequeña ha vuelto a dormirse. Discutiremos allí. Fuimos al comedor, donde sobre la mesa todavía puesta estaban los restos de la cena, todo tembloroso, moviendo los ojos, descompuesto en su palidez cadavérica, parpadeando continuamente sobre sus ojillos descoloridos, horadados en el centro por 2 puntos negros, agudos de espasmo. Pomino se rascaba la frente y decía casi desvariando: Vivo, vivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me fastidies, le grité. Ahora veremos, te digo. Romilda, después de ponerse la bata, se reunió con nosotros. Yo la contemplé a la luz, admirado. Estaba tan guapa como antes. Mejor dicho, más hermosa. Déjame que te vea, le dije. ¿Me permites? ¿Me permites, Pomino? No hay nada de malo. También yo soy su marido. Mejor dicho, antes. Y más que tú. No te avergüences. Vamos, Romilda. Mira, mira cómo se retuerce Mino. Pero, ¿qué puedo hacer si no estoy muerto de verdad? Así no es posible, resopló Pomino, lívido. Se inquieta, dije guiñando un ojo a Romilda. No, vamos, cálmate, Mino.
Te he dicho que te la dejo y mantengo la palabra. Solo que... Espera. Con permiso. Me acerqué a Romilda y le estampé un buen beso en la mejilla. ¡Matías!, exclamó Pomino anhelante. Me eché a reír de nuevo. ¿Celoso? ¿De mí? Anda ya. Tengo el derecho de la preferencia. Por otra parte, vamos, Romilda, bórralo, bórralo. Mira, al venir, suponía, perdóname, ¿sabes, Romilda? Suponía, querido Mino, que te haría un gran favor al librarte de ella, y te confieso que este pensamiento me afligía muchísimo, porque quería vengarme, y quisiera todavía, no quitándote ahora a Romilda, ahora que veo que la quieres y que ella... Sí, me parece un sueño. Me parece aquella de tantos años. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Romilda? No llores. ¿Vuelves a llorar? Ah, los buenos tiempos. Sí, no vuelven más. Vamos, vamos. Ahora tenéis una hija y por lo tanto no hablemos más de eso. Os dejo en paz. ¿Qué diablo? Pero, ¿se anula el matrimonio?, gritó Pomino. Y tú déjalo que se anule, le dije. Si acaso se anulará pro forma. No haré valer mis derechos y ni siquiera haré que me reconozcan como vivo oficialmente, si no me obligan a ello. Me basta con que todos vuelvan a verme y sepan que estoy vivo de hecho, para salir de esta muerte, que es muerte verdadera. Creedlo. Ya lo ves. Romilda aquí ha podido llegar a ser tu mujer. El resto no me importa. Tú has contraído públicamente matrimonio con ella. Todo el mundo sabe que desde hace un año es tu mujer y tal seguirá siendo. ¿Quién quieres que se ocupe ya del valor legal de su primer matrimonio? Agua pasada. Romilda fue mi mujer. Ahora, desde hace un año, es tuya, madre de una niña tuya. Al cabo de un mes ya no se hablará más. ¿Digo bien? ¿Doble suegra? La viuda Pescatore, sombría, ceñuda, aprobó con la cabeza, pero Pomino, en su creciente excitación, me preguntó: ¿Y tú? ¿Te quedarás aquí en Miragno? Sí, y vendré alguna tarde a tu casa a tomar una taza de café o beber un vaso de vino a vuestra salud. Eso no, saltó la viuda Pescatore poniéndose en pie de un salto. Pero si bromea, observó Romilda con los ojos bajos. Yo me había echado a reír como antes. ¿Ves, Romilda?, le dije. Tienen miedo de que volvamos a querernos. No estaría mal. No, no. No torturemos a Pomino. Quiero decir que si él no me quiere en casa, me dedicaré a pasearme por la calle, bajo tus ventanas. ¿Está bien así? Y te cantaré muchas hermosas serenatas. Pomino, pálido, vibrante, paseaba por la habitación murmurando: «No es posible, no es posible». De pronto se paró y dijo: «Está visto que ella, contigo aquí, vivo, ya no será mi mujer. Y tú hazte cuenta de que estoy muerto», le repuse tranquilamente. Volvió a pasear. «No puedo hacérmela». «Pues no te la hagas. Pero vamos, ¿crees de verdad», añadí, «que querré fastidiarte si Romilda no quiere? Debe decirlo ella. Vamos, di, Romilda, ¿quién es más guapo, él o yo?» «Pero yo digo frente a la ley, frente a la ley», gritó él, parándose de nuevo. Romilda le miraba angustiada y en suspenso. «En este caso», le hice observar, «me parece que más que todos, perdona, tendría que resentirme yo, que veré desde ahora a mi hermosa mitad convivir maritalmente contigo». «Pero tampoco ella», rebatió Pomino, «al no ser ya mi mujer». «Vamos», resumiendo, resoplé, «quería vengarme y no me vengo. Te dejo a la mujer.
te dejo en paz. ¿Y no te contentas? Vamos, Romilda, vámonos nosotros dos. Te propongo un buen viajecito de bodas. Nos divertiremos. Deja a este pedante fastidioso. Pretende que yo vaya de verdad a tirarme en la presa del molino, en la estía. No pretendo eso, prorrumpió Pomino, en el colmo de la desesperación. Pero vete al menos. Vete, ya que te gustó hacerte pasar por muerto. Vete enseguida, lejos, sin que te vea nadie. Porque yo aquí, contigo, vivo. Me levanté, le golpeé la espalda para tranquilizarle y le contesté ante todo que había estado ya en Oneglia, en casa de mi hermano, y que por eso todos allí a estas horas sabían que estaba vivo y que mañana inevitablemente la noticia llegaría a Miragno. Luego exclamé: ¿muerto otra vez? ¿Lejos de Miragno? Tú bromeas, amigo mío. Anda ya. Haz el marido en paz, sin sujeción. Tu matrimonio, como quiera que sea, se ha celebrado. Todos me aprobarán considerando que hay de por medio una criaturita. Te prometo y juro que nunca vendré a molestarte, ni siquiera por una misérrima taza de café, ni siquiera para saborear el dulce, divertido espectáculo de vuestro amor, de vuestra concordia, de vuestra felicidad edificada sobre mi muerte. Ingratos. Apuesto cualquier cosa a que ninguno de vosotros, ni siquiera tú, amigo sin entrañas, ninguno de vosotros ha ido a colgar una corona, a dejar una flor sobre mi tumba, allí en el cementerio. Di, ¿no es verdad? Responde. Tienes ganas de bromear, dijo Pomino, encogiéndose de hombros. ¿Bromear? Nada de eso. Allí hay realmente el cadáver de un hombre y no se bromea. ¿Has ido? No. No, no he tenido valor, balbució Pomino. Pero de cogerme la mujer sí, bribón. ¿Y tú a mí? Saltó él entonces. ¿Tú a mí no me la habías quitado antes cuando estabas vivo? Yo, exclamé. Y dale. Pero si no te quiso ella. ¿Quieres pues que te repita que le parecías un bobo? Díselo tú, Romilda, por favor. Ya ves, me acusa de traidor. Ahora es tu marido y no se hable más de ello. Pero yo no tengo la culpa. Vamos, vamos. Iré yo mañana a ver a aquel pobre muerto abandonado allí, sin una flor, sin una lágrima. Di, ¿hay por lo menos una lápida sobre la fosa? Sí, se apresuró a contestarme Pomino. A costa del ayuntamiento, el pobre papá me leyó el elogio fúnebre. Ya lo sé. Si aquel pobre hombre hubiera oído... ¿Qué está escrito en la lápida? No lo sé. La dictó Lodoleta. Habrá que ver. Suspiré. Basta. Dejemos esta conversación. Cuéntame. Cuéntame cómo os casasteis tan pronto. ¿Ah? Qué poco lloraste, viuda mía. Tal vez nada, ¿eh? Di, anda. ¿Es posible que no pueda escuchar tu voz? Mira, es ya noche avanzada. En cuanto apunte el día, yo me iré. Y será como si no nos hubiéramos conocido nunca. Aprovechemos estas pocas horas. Vamos, dime. Romilda se encogió de hombros, miró a Pomino, sonrió nerviosamente. Luego, bajando de nuevo los ojos y mirándose las manos, dijo: ¿qué puedo decir? Claro que lloré. Y no te lo merecías, refunfuñó la viuda de Pescatore. Gracias. Pero, en fin, vamos. Fue poco, ¿no es verdad? Reanudé. Esos ojos tan bonitos que, sin embargo, se engañaron fácilmente, no debieron de estropearse mucho. Nos quedamos bastante mal, dijo a modo de excusa Romilda. Y si no hubiera sido por él... ¡Bravo, Pomino! ¡Bravo!, exclamé.
Pero aquel sinvergüenza de Malagna, nada, nada, repuso dura, seca la viuda Pescatore. Todo lo hizo él, y señaló a Pomino. Es decir, le corrigió este, el pobre papá, ¿sabes que estaba en el ayuntamiento? Pues bien, primero hizo que les concedieran una pensión dada la desgracia y luego accedió a la boda. Felicísimo. Y quiso que viniéramos todos aquí, con él, pero desde hace 2 meses. Y comenzó a contarme la enfermedad y la muerte del padre, el amor de éste por Romilda y la nietecita, el dolor que su muerte había producido en todo el pueblo. Yo pregunté entonces por la tía Escolástica, tan amiga del caballero Pomino. La viuda Pescatore, que se acordaba todavía de la pasta que le había echado por la cara la terrible vieja, se removió en la silla. Pomino me dijo que no la veía hacía 2 años, pero que estaba viva. Luego, a su vez, me preguntó qué había hecho yo, dónde había estado, etcétera. Dije lo poco que podía, sin precisar nombres de lugares ni de personas, para demostrar que no había perdido en absoluto aquellos 2 años. Y así, conversando, esperamos el alba del día en que tenía que afirmarse públicamente mi resurrección. Estábamos cansados por no dormir y por las fuertes emociones experimentadas. Teníamos también algo de frío. Para calentarnos un poco, Romilda quiso preparar ella misma café. Al darme la taza me miró con una leve triste sonrisa, casi lejana, en los labios, y me dijo, tú, como siempre sin azúcar, ¿no es verdad? ¿Qué leyó en aquel instante mis ojos? Bajó enseguida la mirada. En aquella lívida luz de la aurora sentí que un nudo de llanto inesperado me oprimía la garganta y contemplé a Pomino odiosamente, pero el café humeaba debajo de mi nariz, embriagándome con su aroma, y comencé a sorberlo lentamente. Luego pedí permiso a Pomino para dejar en su casa la maleta hasta que encontrara alojamiento. Entonces mandaría a alguien a buscarla. Claro, claro, me repuso él solícito. Es más, no te preocupes, yo haré que te la lleven. Oh, dije, no importa, ¿sabes? Está vacía. A propósito, Romilda, ¿tendrás todavía por casualidad algo mío, trajes o ropa blanca? No, nada, me contestó doliente abriendo las manos. Ya puedes comprender, después de la desgracia. ¿Quién podía imaginárselo? Exclamó Pomino. Pero juraría que él, el avaro Pomino, llevaba al cuello un antiguo pañuelo de seda mío. Bueno, basta. Adiós, buena suerte, dije yo, saludando con los ojos fijos en Romilda, que no quiso mirarme, pero la mano le tembló al devolverme el saludo. Adiós, adiós. Al bajar a la calle me encontré una vez más perdido, aún aquí, en mi propio pueblecito natal, solo, sin casa, sin meta. ¿Y ahora? Me pregunté a mí mismo, ¿a dónde voy? Comencé a andar contemplando a la gente que pasaba. ¿Nadie me reconocía? Y sin embargo, era el mismo de siempre. Todos, al verme, hubieran podido por lo menos pensar, mira ese forastero, cómo se parece al pobre Matías Pascal. Si tuviera el ojo un poco torcido, se diría que es él. Pero sí, sí, nadie me reconocía, porque nadie pensaba ya en mí. Ni siquiera despertaba curiosidad, la más mínima sorpresa. Y yo que me había imaginado un estallido, una confusión, en cuanto hubiera aparecido en la calle. En aquel desengaño profundo experimenté una humillación, un despecho, una amargura que no sabría expresar.
y el despecho y la humillación me impedían llamar la atención de aquellos que yo, por mi cuenta, reconocía perfectamente bien. Claro, después de 2 años. Ah, lo que quiere decir morir. Nadie se acuerda ya de mí, como si yo nunca hubiese existido. Por 2 veces recorrí de un extremo a otro el pueblo sin que nadie me detuviera. En el colmo de la irritación, pensé en volver a casa de Pomino para decirle que las condiciones ya no me convenían y vengarme en él de la ofensa que me parecía que todo el pueblo me hacía al no reconocerme. Pero ni Romilda por las buenas me hubiera seguido, ni yo por el momento hubiera sabido a dónde llevarla. Ante todo tenía por lo menos que buscarme una casa. Pensé en ir al ayuntamiento, al registro civil, para que me borraran enseguida de la lista de los muertos. Pero yendo hacia allí cambié de idea y me dirigí en cambio a esta biblioteca de Santa María Liberale, donde encontré en mi sitio a mi reverendo amigo don Eligio Pellegrinotto, el cual tampoco me reconoció a lo primero. Don Eligio realmente sostiene que me reconoció enseguida y que solamente esperó que yo dijera mi nombre para echarme los brazos al cuello, ya que creía imposible que yo fuera y no podía abrazar enseguida a uno que le parecía a Matías Pascal. Tal vez sea así. Él fue la primera persona que me acogió calurosísimamente y luego quiso por fuerza acompañarme al pueblo para borrar de mi espíritu la mala impresión que el olvido de mis conciudadanos me había causado. Pero yo ahora, como desquite, no quiero describir lo que sucedió en la farmacia de Brisigo, primero y luego en el Café de la Unión, cuando don Eligio, todavía todo exultante, me presentó redivivo. En un santiamén se esparció la noticia y todos acudieron a verme y a atosigarme a preguntas. Querían que les dijera quién era el que se había ahogado en la Estía, como si no me hubieran reconocido todos ellos. Todos, uno a uno. Así pues, era yo, realmente yo. ¿De dónde venía? Del otro mundo. ¿Qué había hecho? El muerto. Decidí no moverme de estas dos respuestas y dejar a todos presa de la curiosidad, que duró muchos días. No fue más afortunado que los demás el amigo Lodoleta, que vino a entrevistarme para Segundo Foglietto. Fue inútil que para conmoverme, para obligarme a hablar, me trajera un ejemplar de su periódico de 2 años antes, con mi necrología. Le dije que me la sabía de memoria, porque en el infierno, Segundo Foglietto, se leía mucho. Y además, muchas gracias. También por la lápida. Iré a verla, ¿sabes? Renuncio a copiar su nuevo plato fuerte del domingo siguiente, que llevaba con grandes caracteres el título Matías Pascal está vivo. Entre los pocos que no quisieron dejarse ver, además de mis acreedores, estuvo Bata Malagna, que sin embargo, según me dijeron, 2 años antes había demostrado una gran pena por mi bárbaro suicidio. Lo creo. Tanta pena entonces, al saber que había desaparecido para siempre, como disgusto ahora, al saber que había vuelto a la vida. Veo el porqué de aquella y de este. Y Oliva la encontraba por la calle, algún domingo a la salida de misa, con su niño de 5 años de la mano, lozano y hermoso como ella. Mi hijo. Ella me miraba con ojos afectuosos y sonrientes, que me decían en un relámpago muchas cosas. Basta. Y ahora vivo en paz, con mi vieja tía Escolásticas, que ha querido ofrecerme refugio en su casa. Mi extravagante aventura ha hecho que aumentara de repente su aprecio por mí. Duermo en la misma cama en que murió mi pobre madre y paso gran parte del día aquí, en la biblioteca, en compañía de don Eligio, que está todavía
muy lejos de arreglar y poner en orden los viejos libros polvorientos. He invertido cerca de 6 meses en escribir esta extraña historia mía, ayudado por él. De cuanto está escrito aquí, él mantendrá el secreto, como si lo hubiera sabido en confesión. Hemos discutido juntos largamente sobre mis vicisitudes y con frecuencia yo le he dicho que no veía qué fruto se podía obtener de ellas. Por lo pronto, me dice él, que fuera de la ley y fuera de aquellas particularidades alegres o tristes por las que nosotros somos nosotros, querido señor Pascal, no es posible vivir. Pero yo le hago notar que no he entrado en absoluto ni en la ley ni en mis particularidades. Mi mujer es la mujer de Pomino y yo no sabría decir quién soy yo. En el cementerio de Miragno, sobre la sepultura de aquel pobre desconocido que se mató en la Estía, está todavía la lápida dictada por Londoleta. Y dice así: herido por adversos hados, Matías Pascal, bibliotecario, corazón generoso, alma abierta, voluntario, aquí reposa la piedad de sus conciudadanos, puso esta lápida. Yo le he llevado la corona de flores prometidas y de cuando en cuando voy a verme muerto y enterrado allí. Algún curioso me sigue de lejos y luego, al regreso, me acompaña, sonríe y considerando mi condición me pregunta: ¿pero usted, en suma, se puede saber quién es? Me encojo de hombros. Entorno los ojos y le contesto: amigo mío, yo soy el difunto Matías Pascal. Advertencia sobre los escrúpulos de la fantasía. El señor Alberto Haynes, de Buffalo, Estados Unidos, en la incertidumbre entre el amor de la mujer y el de una señorita de 20 años, decide invitar a una y a otra a una reunión para tomar juntos una decisión. Las dos mujeres y el señor Haynes se encuentran puntualmente en el lugar convenido, discuten largamente y al fin se ponen de acuerdo. Deciden matarse los tres. La señora Haynes regresa a su casa, se pega un tiro y muere. Entonces el señor Haynes y su enamorada señorita de 20 años, considerando que con la muerte de la señora Haynes ha desaparecido todo obstáculo para su feliz unión, reconocen no tener ya motivos para matarse y deciden permanecer con vida y casarse. Sin embargo, de manera diversa lo decide la autoridad judicial y los detiene. Esto se puede ver en los periódicos de Nueva York del 25 de enero de 1921, ediciones de la mañana. Supongamos que un desgraciado escritor de comedias tiene la mala inspiración de llevar a la escena un caso parecido. Podemos estar seguros de que su fantasía tendrá escrúpulos ante todo para subsanar con heroicos remedios lo absurdo de aquel suicidio de la señora Haynes y hacerlo verosímil de alguna manera. Pero podemos estar igualmente seguros de que aún con todos los remedios heroicos imaginados por el escritor de comedias, 99 críticos dramáticos de cada 100 juzgarán absurdo aquel suicidio e inverosímil la comedia. Porque la vida, con todas sus descaradas absurdidades, pequeñas y grandes, de que está felizmente llena, tiene el inestimable privilegio de poder prescindir de esa estupidísima verosimilitud a la que el arte cree tener el deber de obedecer. Las absurdidades de la vida tienen necesidad de parecer verosímiles porque son verdaderas. Al contrario de las del arte, que para parecer verdaderas tienen necesidad de ser verosímiles. Y entonces, al ser verosímiles, ya no son absurdidades.
Un caso de la vida puede ser absurdo. Una obra de arte, si es obra de arte, no. De ello se sigue que tachar de absurdidad y de inverosimilitud, en nombre de la vida, una obra de arte es estupidez. En nombre del arte, sí. En nombre de la vida, no. Hay en la historia natural un reino estudiado por la zoología porque está poblado por animales. Entre los muchos animales que lo pueblan se encuentra también el hombre. Y el zoólogo sí puede hablar del hombre y decir, por ejemplo, que no es un cuadrúpedo sino un bípedo y que no tiene cola ni como el mono, ni como el asno, ni como el pavo. Al hombre de que habla el zoólogo no le puede ocurrir nunca la desgracia de perder. Pongamos una pierna y hacérsela poner de madera. De perder un ojo y hacérselo poner de vidrio. El hombre del zoólogo tiene siempre dos piernas, de las cuales ninguna es de madera. Siempre dos ojos, de los cuales ninguno es de vidrio. Y contradecir al zoólogo es imposible, porque el zoólogo, si le presentáis a uno con una pierna de madera o con un ojo de vidrio, os contesta que él no lo conoce, porque aquel no es el hombre, sino un hombre. Sin embargo, también es verdad que todos nosotros, a nuestra vez, podemos contestar al zoólogo que el hombre que él conoce no existe y que en cambio existen los hombres, de los cuales ninguno es como el otro y pueden tener también, por desgracia, una pierna de madera o un ojo de vidrio. Se pregunta en este punto si quieren ser considerados como zoólogos o como críticos literarios aquellos señores que al juzgar una novela o un cuento o una comedia condenan este o aquel personaje, esta o aquella representación de hechos o de sentimientos, no ya en nombre del arte, como sería justo, sino en nombre de una humanidad, que según parece, ellos conocen a la perfección, como si realmente existiera en abstracto, es decir, fuera de aquella infinita variedad de hombres capaces de cometer todas aquellas mencionadas absurdidades, que no tienen necesidad de parecer verosímiles, porque son verdaderas. Por lo pronto, por la experiencia que por mi cuenta tengo de una crítica tal, lo bonito es esto, que mientras el zoólogo reconoce que el hombre se distingue de las otras bestias por el hecho de que el hombre razona y las bestias no razonan, el raciocinio precisamente, es decir, lo que es más propio del hombre, ha aparecido muchas veces a los señores críticos no como un exceso, sino como un defecto de humanidad en tantos personajes míos no alegres. Porque parece ser que la humanidad para ellos es algo que consiste más en el sentimiento que en el raciocinio. Pero queriendo hablar tan abstractamente como estos críticos hablan, ¿no es acaso verdad que el hombre nunca razona tan apasionadamente? ¿O desatina, que es lo mismo, como cuando sufre? Porque precisamente quiere ver la raíz de sus sufrimientos. ¿Quién se los ha dado? ¿Y hasta qué punto ha sido justo dárselos? Mientras que cuando goza disfruta y no razona, como si gozar fuera un derecho suyo. El deber de las bestias es sufrir sin razón. Quien sufre y razona, precisamente porque sufre, para aquellos señores críticos no es humano, porque parece ser que quien sufre tiene que ser solamente bestia, y que solamente cuando es bestia es para ellos humano. Pero recientemente he encontrado, sin embargo, un crítico a quien estoy muy agradecido. A propósito de mi inhumano y según parece incurable cerebralismo y de la paradójica inverosimilitud de mis fábulas y de mis personajes, ha preguntado a aquellos otros críticos de dónde sacaban el criterio para juzgar de tal modo el mundo de mi arte. ¿De la llamada vida normal? Ha preguntado. Pero, ¿qué es esta?
sino un sistema de relaciones que nosotros elegimos en el caos de los acontecimientos cotidianos y que arbitrariamente calificamos de normal. Para llegar a la conclusión de que no se puede juzgar el mundo del artista con un criterio de juicio sacado de otro sitio que no sea este mundo mismo. Debo añadir, para dar crédito a este crítico cerca de algunos críticos, que a pesar de esto, mejor dicho, precisamente por esto, también él juzga luego desfavorablemente mi obra, porque le parece que yo no sé dar valor ni sentido universalmente humano a mis fábulas y a mis personajes, hasta el punto de dejar perplejo a quien debe juzgarlos, pensando si acaso yo he pretendido limitarme a reproducir ciertos casos curiosos o ciertas particularísimas situaciones psicológicas. Pero, ¿y si el valor y el sentido universalmente humano de ciertas fábulas mías y de ciertos personajes míos en el contraste, como él dice, entre realidad e ilusión, entre rostro individual e imagen social de éste, consistiera ante todo en el sentido y en el valor que hay que dar a aquel primer contraste, el cual, por una befa constante de la vida, se nos muestra siempre inconsistente? Por cuanto que necesariamente, por desgracia, toda realidad de hoy está destinada a demostrarse como ilusión mañana, pero ilusión necesaria. Y si por desgracia fuera de esa no hubiera para nosotros otra realidad, y si consistiera precisamente en esto, que un hombre o una mujer, puestos por otros o por sí mismos en una penosa situación socialmente anormal, todo lo que se quiera absurda, la resisten, la soportan, la representan delante de los demás mientras no la vean, ya sea por su ceguera o increíble buena fe, porque en cuanto la ven como un espejo que se les pusiera delante, no la soportan más, experimentan todo su horror y la rompen. O si no pueden romperlo, ¿se sienten morir por ella? Y si consistiera precisamente en esto, que una situación socialmente anormal se acepta, aún viéndola en un espejo, que en este caso se planta delante de nuestra misma ilusión, y entonces se representa sufriendo todo su martirio, mientras la representación de esta sea posible dentro de la máscara sofocante que nosotros mismos nos hemos impuesto, o que nos ha sido impuesta por otros o por una cruel necesidad. Es decir, mientras que debajo de esta máscara un sentimiento nuestro, demasiado vivo, no sea herido tan adentro, que la rebelión al fin se produzca y aquella máscara sea desgarrada y pisoteada. Entonces, de pronto dice el crítico, una ola de humanidad invade estos personajes. Los títeres se convierten de improviso en criaturas de carne y de sangre, y de sus labios salen palabras que queman el alma y desgarran el corazón. Claro, han descubierto su desnudo rostro individual debajo de aquella máscara, que los convertía en títeres de sí mismos o en mano de los demás, que les hacía parecer a lo primero duros, leñosos, angulosos, sin finura y sin delicadeza, complicados y desplazados, como todas las cosas combinadas y edificadas no libremente, sino por necesidad, en una situación anormal, inverosímil, paradójica, de tal naturaleza, en fin, que ellos no han podido seguir soportándola y la han roto. La maraña, si la hay, pues es querida. El maquinismo, si lo hay, pues es querido. Pero no por mí, sino por la fábula misma y por los mismos personajes. Y de hecho se descubre enseguida. Con frecuencia he concertado a propósito y he puesto ante los ojos en el mismo acto de concertar la obra y de combinarla, es la máscara para una representación, el juego de los papeles, lo que quisiéramos y deberíamos ser,
lo que a los demás les parece que somos, mientras que lo que somos no lo sabemos hasta un cierto punto, ni siquiera nosotros mismos. La burda, incierta metáfora de nosotros, la construcción con frecuencia embrollada, que hacemos de nosotros o que los otros hacen de nosotros. Por lo tanto, pues, un maquinismo, sí, en el que cada uno voluntariamente, repito, es el títere de sí mismo. Y luego, al final, el puntapié que manda a paseo todo el tenderete. Creo que no me queda más que felicitarme con mi fantasía si, con todos sus escrúpulos, ha hecho aparecer como defectos reales aquellos que eran queridos por ella. Defectos de aquella ficticia construcción que los propios personajes han edificado sobre sí mismos y sobre su vida, o que otros han edificado por ellos. Los defectos en suma de la máscara mientras no se manifiesta desnuda. Pero un consuelo mayor me ha proporcionado la vida, o la crónica cotidiana, a la distancia de unos 20 años desde la primera edición de mi novela. El difunto Matías Pascal, que una vez más se reedita hoy. Tampoco faltó a esta, cuando apareció por primera vez, aún entre la aprobación casi unánime, quien la tachara de inverosímil. Pues bien, la vida ha querido darme la prueba de la verdad de esta novela en una medida realmente excepcional, hasta en los detalles de ciertas características particulares, espontáneamente hallados por mi fantasía. He aquí lo que se leía en el Corriere della Sera del 27 de marzo de 1920. Y dice: homenaje de un vivo a su propia tumba. Un singular caso de bigamia, debido a la afirmada pero no real muerte de un marido, se ha descubierto estos últimos días. Mencionemos brevemente los antecedentes. En el departamento de Calvairate, el 26 de diciembre de 1916, algunos campesinos extraían de las aguas del canal de la Singe Chiuse el cadáver de un hombre vestido con una camiseta y pantalones de color marrón. Se notificó el hallazgo a los carabineros, que enseguida iniciaron las investigaciones. Poco después, una tal María Tedeschi, mujer de unos 40 años, todavía de buen ver, y un tal Luigi Longoni y Luigi Maioli identificaron el cadáver como el del electricista Ambrogio Casati di Luigi, nacido en 1879, marido de la Tedeschi. En realidad, el ahogado se parecía mucho a Casati. Aquella identificación, según ahora se ha visto, fue un tanto interesada, especialmente por parte de Maioli y la Tedeschi. El verdadero Casati estaba vivo. Se encontraba, sin embargo, en la cárcel desde el 21 de febrero del año anterior por un delito contra la propiedad. Y desde hacía algún tiempo vivía separado, aunque no legalmente, de su mujer. Después de 7 meses de lato, María Tedeschi volvía a casarse con Maioli, sin chocar contra ningún escollo burocrático. Casati acabó de cumplir su pena el 8 de marzo de 1917 y solo entonces supo que estaba muerto y que su mujer se había vuelto a casar y había desaparecido. Supo todo eso cuando fue al registro civil de la Plaza Missouri por tener necesidad de un domínelo. El empleado de la ventanilla inexorablemente le hizo notar: «Pero si usted está muerto. Su domicilio legal se encuentra en el cementerio de Muso Eco, Campo Común 44, fosa número 550.
Todas las protestas de aquel que quería ser declarado vivo fueron inútiles. Casati se propone hacer valer sus derechos a la resurrección. Y en cuanto sea rectificado su estado civil, la presunta muda, casada de nuevo, verá anularse su segundo matrimonio. Mientras tanto, la extrañísima aventura no ha afligido en absoluto a Casati. Al contrario, se diría que le ha puesto de buen humor y deseoso de nuevas emociones. Ha querido hacer una escapada hasta su propia tumba y como homenaje a su memoria ha colocado sobre el túmulo un oloroso ramo de flores y ha encendido una lamparita votiva. El presunto suicidio en un canal, el cadáver extraído y reconocido por la mujer y por quien luego será el segundo marido de ésta, el retomo del falso muerto y hasta el homenaje a la propia tumba. Todos los datos, naturalmente, sin todo lo demás que debía dar al hecho valor y sentido universalmente humano. No puedo suponer que el señor Ambrogio Casati, electricista, haya leído mi novela y haya llevado flores a su tumba por imitar al difunto Matías Pascal. La vida, mientras tanto, con su felicísimo desprecio por toda verosimilitud, pudo encontrar un cura y un alcalde que unieron en matrimonio al señor Maioli y a la señora Tedeschi, sin preocuparse de conocer un dato de hecho, del que, sin embargo, podían fácilmente tener noticia, es decir, que el marido, señor Casati, se encontraba en la cárcel y no debajo de tierra. La fantasía sin duda hubiera tenido escrúpulos en pasar por encima de tal dato de hecho, y ahora goza pensando en la acusación que entonces se le hizo de inverosimilitud, al dar a conocer de qué inverosimilitud reales es capaz la vida. Incluso en las novelas que sin saberlo copia del arte. Ha sido un placer enorme, mis estimados audiolectores. Un abrazo grande. Espero les haya gustado esta novela. A mí, en lo personal, me gustó mucho, la verdad. Me entretuvo. Y esta parte que escribe Luigi Pirandello, bueno, es un comentario personal de él. Cada uno está un poquito enredado al leerlo, pero se entiende, ¿no? Lo que él quiere decir con los personajes que ha creado y con todas las críticas que ha tenido. Pero se los dejo hasta ahí. Cada uno saque sus conclusiones, de dónde aparecen esos cadáveres. Nunca aparece un cadáver después diciendo que el verdadero muerto tiene un nombre, ¿no? En particular. Pero bueno, el cadáver estuvo ahí, era un cadáver y eso es todo lo que se puede decir. Quién era el real muerto no se sabía, no se supo. Bueno, les dejo hasta ahí. Estamos comenzando ya con la siguiente novela que se llama Las sandalias del pescador, que ya pronto la pondremos al aire. Un abrazo enorme. Gracias por los comentarios. No se olviden de compartir, por favor, y de suscribirse también los que están por primera vez escuchándome, si acaso les gusta la narración del libro, ¿no? Bye, cuídense. Que Dios esté con ustedes, con cada uno de ustedes, sus familias, y nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.